Ok, bueno, Le pues toca a Roberto. Ahora. vamos a leer el capítulo 1 del libro de Daniel. Ok, pero antes que arranquemos en la lectura del capítulo 1 del libro de Daniel, déjenme darle la historia de en dónde estamos. No hay mucha historia aquí, sino para que sepan como que en el momento el contexto, pues, de lo que está sucediendo acá. El libro de Daniel, esto parece que esto se escribe, dicen por ahí, o por lo menos los eventos suceden por ahí por el año 605 antes de Cristo. ¿Se acuerda? Súbele el volumen un poquito porque yo tengo todo mi volumen y te escucho bajito como quiera. Póngase el micrófono mejor, entonces. Ay, no, es Lo- que me duelen los oídos. Le duele el oído. Y no tiene de estos, tía. No tiene de estos. Así que, abierta. No. No sé cómo hablar más alto, tendría que gritar ya. Aquí No, estoy. pero el volumen en tu, ¿no? Porque yo tengo todo al 100%, no sé. No, yo la escucho a usted bien. Es por el lado suyo de los volúmenes. Los volúmenes. ¿Cómo tú me escuchas, Roberto? Te escucho bien. Chuleta, yo tengo una speaker y que voz, que se Ajá, póngala, supone que póngala. es y que buena. Ponga el speaker. Bueno, como les decía, este es el año 605, dice. No, dice que la manera que saben de esto es por medio no de la Biblia, sino que por medio de crónicas históricas que han encontrado de Babilonia y eso. Entonces, como que otras fuentes de historia que se han descubierto han sido utilizadas para marcar el tiempo en donde esto supuestamente puede estar ocurriendo. Entonces, y ese número dicen que es alrededor de 605 antes de Cristo. ¿Ok? Y este es un momento particular para los israelitas, porque esto marca el tiempo de que Dios prácticamente los disciplina, para no decir castiga. Y los disciplina en el sentido de que los israelitas se han apartado de Dios de una manera tan increíble, o no increíble, sino que se apartan de Dios y Dios para disciplinarlos les envía a un rey que se llama, bueno, supuestamente él no era rey en ese momento aún, según las historias, los historiadores dicen, se llama Nebucodonosor. Él es el hijo en ese momento rey de Babilonia. Entonces, en ese periodo en donde Nebucodonosor es el que Dios utiliza para agarrar a Israel y disciplinarlos, y con eso me refiero a que va a entrar, los va a derrotar y se va a llevar a toda esa gente para su tierra. Prácticamente como en las películas, ¿no? Que viene un pueblo, ataca a otro pueblo, lo destruyen y se lleva a la gente como esclavos. Eso es lo que le iba a pasar a Israel. Eso permitido por Dios para disciplinar a su pueblo. ¿Ok? Entonces, no es un castigo. A veces uno dice que ¿por qué me pasan estas cosas? Bueno, a veces son disciplinas, ¿no? Disciplinas que hace el Señor para que uno entienda. Y esto es lo que Sí, está eso sí. sucediendo y esto es lo que le está sucediendo a Israel. Entonces, este es el contexto, esto es lo que está sucediendo, ¿ok? Así arranca la historia, y con eso en mente, quiero que entonces lean este libro de Daniel, un preámbulo. Este libro son como 12 capítulos, creo. Son, sí, aquí tengo, sí, no, para ver, me pasé, estoy en Oseas, Daniel. Son 12 capítulos de Daniel. Del capítulo 1 al 6, el libro de Daniel es prácticamente como una reseña histórica. Es en realidad bien entretenido porque es como un cuento. Es un cuento y habla sobre ahí donde tú escuchas sobre Daniel y aprendes de él. Eso es algo increíble. Los primeros 6 capítulos son como una historia alrededor de Daniel y el pueblo de Israel en ese momento de Nabucodonosor. Pero después del capítulo 7 en adelante, al 12, es como una sección profética, es como apocalíptica, es tiempo de profecías y cosas así. Entonces,
Entonces, es un cambio bien drástico en el libro, así que prepárense. Así que los primeros 6 capítulos va a ser como un cuento. Prácticamente, y es interesante porque no hay mucho. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, ustedes se acuerdan que uno lee y uno ve, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, uno lo lee, y no es mucho como una reseña histórica, sino que son como cosas así, eventos pequeños aquí por allá, y no hay como una conexión. Son como que todos separados. Bueno, esto acá es como un cuento de que literalmente desde un comienzo había una vez, después a Sí, una sí. conclusión. Entonces aquí es donde se pone bien entretenido la Biblia, porque tú dices que chuleta, este libro no me lo esperé. Más bien parece como que si me hubiese comprado un libro de esos que tú compras en Amazon de que para leer un fin de semana. Estos son los primeros 6 capítulos. Así que bueno, con eso en mente, Roberto, lee tu Biblia y como tú estás leyendo una Biblia diferente a la de nosotros, menciona los versículos, el número de versículos ahí de vez en cuando. Cada vez que vas como por avanzas como 2, 3 versículos, menciona un versículo Lo para que que. pasa es que esta vez no la tengo, tengo el teléfono. Pero ahí te va a decir el numerito también, ahí te dice el numerito. Sí, dame para traer la Biblia. No, no, Yo lee el empiezo, dale, teléfono. yo empiezo, yo Lee, empiezo. lee el teléfono. Dale, dale. Dale, dale. ¿Quién ¿Qué va a va? leer? ¿Tú o yo? Vos, Erika, vos. Ok. Daniel en la corte del rey Nabucodonosor. Ajo, ese nombre está bueno para ponerse a la bebé, ¿verdad? ¿Cómo va a llamar Para tu que hijo? aprenda a hablar. Repite esto. Nabucodonosor. Ay, Dios mío. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otros familiares nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate, Asegúrate. coño, sorry. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados durante la tribu de Judá. No, todos de la tribu de Judá, perdón. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltasar. Anaías lo llamó Sadrach. A Misael lo llamó Mesac. A Azarías, lo llamó Abed-Nego. Ahí están más nombres para ustedes, para tener ideas. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien,
Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero les respondió: tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestros aspectos con el de otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes, alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Ok, entonces si pueden resumir esa historia allí en cortito, ¿qué entendieron ahí? Que sin entrar en detalles ni en enseñanzas, solamente porque esto es como una historia, ¿de qué se trata? ¿Qué leyeron? ¿Qué entendieron? Lo que entendí es que el nuevo rey lo que quería era como que a unos jóvenes superdotados en los que él pudiera no sé, preguntarle o tener sus opiniones de acuerdo a lo que fuera pasando, o que le interpretara las cosas que venían pasando para él poder proceder. No sé, pienso, puede ser eso. Interesante. No, totalmente. Eso es lo que está sucediendo ahí. Aquí lo único que me llama la atención es que le puso en la casa del tesoro del templo de su Dios, pero está escrito en minúscula. O sea, Ajá. este rey creía en otros dioses. Entonces. Correcto. Dioses paganos, como le dicen. Paganos. Pagano. Uh-huh. Ok. Ok, entonces miren, ahora yo le conté el contexto al principio de que este es el rey que invadió Israel. Es decir, este tipo de Nabucodonosor se lleva a toda esta gente de Israel y agarra a estos jóvenes de esclavos, exacto. Entonces, pero estos jóvenes en particulares son esclavos aún, pero son esclavos de la realeza. De la realeza. Entonces tienen otro trato, tienen mejor calidad de vida, me imagino yo. Como vio, tenían hasta sirvientes, aparentemente. El tipo de que los cuidaban. Exacto. Así que estos tipos... Aquí eran como algo preciado para el rey. No me los toques, cuidadito.
Ajá, ajá. Y eso es lo que suena, eso definitivamente eso es lo que Sí. suena acá. Y aún a pesar de que son de otro pueblo, son de otra raza, porque según tengo entendido, la manera que se ven los babilónicos de la manera que se ve un israelita totalmente distinto. Son tipos de razas distintas. Entonces, y Nabucodonosor, los babilonios, en este momento ellos derrotaron a Israel, entonces se siente que son superiores, obviamente, no son superiores en ese sentido. Bueno, entonces eso está bien. ¿Qué más? ¿Qué más le llama la atención ahí? ¿Que entienden ahí? Y que Daniel, que Daniel puso por encima el nombre de Dios en todo momento, ¿Por qué dice eso? por encima absolutamente que Daniel, como quien dice, no le importaban las consecuencias de él decir, yo no me voy a contaminar ni con la comida ni con los vinos, sabiendo quién era el Dios de él, sabiendo que era quien él tenía que agradarle, era completamente a Dios y a nadie más. Por eso Dios lo recompensa, entonces poniendo gracia en él para que el, como el jefe del ejército le diera la oportunidad de comer vegetales y legumbres. Totalmente, totalmente. Totalmente, no, no, no. Él como que Hola, le dijo, Barbie. ponme a prueba, pues Sí, verás. pero es que no puedo, no puedo. Ahora sí. Ahora te escuchamos, perfecta. Perfectamente. Ok, siga, tía. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Estamos en el capítulo 1 de Daniel, del libro de Daniel, No, Bárbara. pero ¿qué fue lo que yo dije? Ok, Robert, él le dijo a los jefes, como quien dice, ponme a prueba para que tú veas que ajá. comer vegetales solamente y agua. Pero Ah, se dieron cuenta que él le dijo primero al jefe. Después el jefe le dijo que no, porque después él tenía miedo que lo iban a matar a él si te veían flaco. Después ujú, va donde el sirviente y le dice al sirviente, hey, mira, haz esta prueba con nosotros. Como que el tipo podía negociar, ¿eh? ujú, Tenía ujú, labia como Roberto. exacto. El tipo tenía labia, el tipo ya, bueno, no pude por allí, vamos a esperar, vamos a agarrar a este tipo. Y Lo Roberto, que esa es la pasa, actitud, esa es la actitud, cuando tú no le puedes vender algo a alguien, tú dices, ok, tal vez contigo no es, pero vamos a agarrar al otro acá. ujú, Sí, sí, correcto. Y yo a lo siento que mejor este sirviente estaba directamente encargado de los alimentos. Ajá, ajá. Y podía hacer eso. Y podía hacer eso. Ujú. Hey, sí, tú tienes él que, podía hacer eso, a veces pero uno le Sí, o sea, pregunta, era la persona correcta. eso mismo voy a correcto, decir yo, a veces uno le pregunta a la gente equivocada. es correcto. Uno le pregunta a la persona equivocada muchas cosas, inclusive hasta para cosas de la vida cotidiana. Y lo que mejor tuvo Daniel fue la gracia que Dios puso en él. ¿Para qué? Para tener la sabiduría a quién le podía preguntar. Totalmente, y eso es importante, Roberto, la gracia que Dios le dio a él, porque dice acá arriba que Dios le dio a ellos en el versículo 9. En el versículo 9 dice que, y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, es decir, como tú dijiste, Roberto, Dios le dio la gracia a Daniel, pues en verdad ahí lo dice, en el capítulo 1, versículo 9, de que Dios le dio gracia a Daniel para que la gente se ganara el afecto de él, para él ganarse el afecto de la gente. Y es Es correcto, yo decir, siento que eso definitivamente, o sea, yo siento que Dios pone gracia en uno para uno hablar de su palabra, para uno acercarse a la gente, porque muchas veces la gente te dice, ¿qué vas a ver o este cómo era, o este la vida que ha llevado, o la vida que llevó,
o muchas cosas, y generalmente la gracia de Dios hace transformar absolutamente eso, que uno se pueda acercar a la gente, no por como quién eres, no por quién fuiste, sino por la gracia de Dios. Exacto. O sea que cuando tú dices, no, es que yo soy una persona bien, bien amigable y a todo el mundo le caigo bien, hasta en eso Dios se envuelve, imagínate. Hasta en eso Así está Dios es, metido. así es, eso es definitivo. Dios te da a ti, Dios te da a ti ese favor. Dios hace que tú le caigas bien a la gente. No eres tú, así que no seas tan creído. Así que bueno, eso es un buen punto, ¿ok? Barbie, aquí estamos discutiendo las cositas que le llamó a la gente la atención en el capítulo 1. Ahora yo voy a ir, vamos a comenzar un principio y vamos a machucarlo porque quiero que dar unos datitos que yo pude pues investigar, ¿no? En el versículo 1, voy a leer mi Biblia, dice, versículo 1 dice, en el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Eso significa que la capturó. ¿Ok? Eso es lo que significa eso, la sitió. Esa palabra, la verdad, yo nunca la había escuchado en español, pero porque yo sé lo que está pasando por el contexto que les dije, eso es lo que significa, que la apoderó de ella, pues. La puso a su merced. Ustedes saben cómo era en ese entonces, ¿no? Esa guerra, como ven en las películas. Hoy día lo mismo también, cuando te atacan un pueblo y se te apoderan, no hay nada que puedas hacer. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahí. Después dice, versículo 2, miren este dato importante, y va con lo que estaba diciendo Roberto. Dice, el Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. No es que Nabucodonosor era fuerte o tenía grandes poderes que pudo derrotar a Israel. El simple hecho que él pudo ir y sitiar, creo que es la palabra, apoderarse de Israel fue porque Dios lo permitió, porque como les dije en un principio, el contexto es que Dios está disciplinando a quién. Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Entonces, Dios Sí, porque ahí Estaba alejado. sí, inclusive en el mismo versículo, ahí como lo decís vos, donde dice, y el Señor entregó en sus manos a Josaín, rey de Judá. Exacto. Entonces, esto aquí te dice algo, y yo subrayé en diferentes áreas donde sale que Dios es como que permite que las cosas se den. Y ahora se la voy a mencionar. Porque Dios, esta palabra que dice el Señor permitió, eso te tiene que decir a ti que Dios está encargado, Él De está todo. en control de todo, de lo bueno, de lo malo. Esto a los cristianos les cuesta entender, pero las cosas malas, hasta de eso Dios está en control. No es que Él la hace, pero Él está en control. Correcto. ¿Okay? No es que el diablo viene y hace algo y Dios no sabe. ¿Ok? No es que el diablo va a hacer algo, Dios lo agarró. Y al Dios que ya la vida no lo vi venir como hace uno. Que uno dice que el chuleta me agarró con los pantalones abajo. Ajá, me agarró Sí, desprevenida. correcto. Eso no es Y con no nos Dios. vayamos, el pasaje de Job también, cuando el diablo le pidió permiso a Dios para Para ir tocar a a Job. buscarlo. Ahí está. Entonces, es bien difícil entender porque tú dices, pero ¿por qué Dios permite eso? Yo no sé. Y no es lo que este libro te quiere enseñar. Pero lo que sí quiero A que lo mejor aquí vamos a entender un poquito, cada vez que nos preguntamos, todos nos hacemos la misma pregunta, ¿por qué Dios permite que mueran tantos niños inocentes? Sí. ¿Por qué? O personas inocentes, y no los malvados. Sí, lo que leímos la semana pasada el libro aquel De Malaquías. de Malaquías, en donde los israelitas se quejaban de que, pero ¿de qué nos sirve servir al Señor si los bandidos eso le va muy bien y Exacto. uno acá todo, como dicen en Panamá decimos todo salado. Estamos todos salados y ellos allá con suerte. Todo les sale bien. Yo Bueno. digo, qué suerte tienen los que no se bañan. Ah, Con la única diferencia es que nosotros sabemos que nuestras riquezas no están aquí en la tierra. claro.
sabes ¿Qué que es lo que cuando pasa? tú- Que generalmente yo siento que si la gente entendiera que después de la muerte es cuando empieza todo, la gente realmente tuviera otro pensamiento. Pero generalmente yo siento que la gente piensa, me muero y punto. Y ahí se acabó todo. Lo malo que hice, lo bueno, pero ahí se acabó todo. Y no es así. O sea, la gente que realmente conoce la palabra de Dios y que está constantemente metido en la palabra de Dios, se da cuenta que el inicio de la vida es la muerte, pero solo en Cristo. Sin Él, Amén. Hey, yo le estaba diciendo a mi tía una vez, creo que yo le conté esto, tía, un día, que yo le dije a mi tía, yo escuché un mensaje de Billy Graham, que él dijo, dice que nosotros los cristianos tenemos esperanza, una esperanza que es única, diferente a todo el resto del mundo. Si tú conoces de verdad a Dios, tú tienes una esperanza que es única, y es la que tú dices, Roberto. ¿Por qué? Y él dice, pero él lo pone de una manera más práctica. Él dice, yo sé, yo no te puedo decir por qué pasan las cosas malas, por qué se mueren todos estos niños, por qué hay cáncer, por qué hay todas estas cosas malas. Yo no te voy a explicar eso ni por qué Dios lo permite. Pero yo sí sé una cosa, yo leí las últimas palabras del libro de Apocalipsis. Y él dice, y allí dice que todo va a quedar bien al final. Entonces, boom, no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo, ni por qué Dios lo hace, no sabemos, no entendemos, es soberano, no te rompas la cabeza en eso, pero si tú leíste el último capítulo, el último libro de la Biblia, entonces tú sabes cómo termina todo. Y esa es la esperanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú dices, Roberto? Pero él lo puso de una manera más práctica, que yo me causó risa, porque es el último libro de la Biblia, literalmente, es el último libro de la Biblia. así es. Así que el que no se ha leído la Biblia está salado. Está salado. Bueno, ok, Dicen los panameños. dicen los panameños. Entonces dice, versículo 2. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Es lo que usted dijo, tía. Nabucodonosor tenía sus dioses paganos, ¿ok? Él creía en un montón de diferentes dioses, pero él tenía también su templo para esos dioses. Y entonces él agarró los utensilios del templo de Dios de Israel. Estos utensilios se describen en el libro de Éxodos, en el libro yo creo que es Levíticos por allá, se describen cuáles son estos utensilios y son un montón de cosas de oro y plata y qué sé yo. ¿Me entienden? ¿Me escuchan bien? Sí. Es que te quedaste como frisado Frisado. por unos segundos. Sí, me salió un mensaje acá de que mi Pues ya conexión estaba inestable. Este internet, estoy conectado al internet, yo sé que imagínense. Pero bueno, Sí. estos utensilios se describen en un libro del Viejo Testamento. eso Y ahí no estaba de que el cajón ese que decían que lo más seguro, sí, el arca esa, lo el arca. más seguro que sí. Esto se describe en otro libro, no sé cuál, pero se describe. Pero lo interesante es que hay una historia detrás de esa frase. Entonces, si tú no has leído los otros libros de la Biblia, tú no sabes qué significa esa frase. O sea, porque a mí que me interesa eso de que se llevan los tesoros del templo. Ah, ok, buen dato, pero hay una historia. Y esa historia está en el libro de, lo escribí acá, Isaías 39:7, ¿ok? Lo pueden buscar después, pero prácticamente la historia dice así. Se la voy a resumir bien pequeña. Hay un tipo, yo creo que se llama Ezequías. Tal vez me equivoque en el nombre o no, pero en Isaías capítulo 39, lo pueden buscar, se lo dejo de tarea para que lo busquen después de esto. Capítulo 39, versículo, léase todo el capítulo 39. Van a ver de qué es esta pequeña historia, pero había un tipo que se llama Ezequías y él era rey de Israel. También. Ajá, él era rey él es el papá de este Joacim. Él es como que la generación para atrás, una generación antes. No sé si es una o dos, yo creo que es una. Una o dos, bueno, no sé el tiempo, la verdad no ¿Cuántos me queda. reyes tuvo Israel? No se sabe. Un,
un montón, pero desde el primero fue David, de David para allá, David, Salomón, Joaquín, y ahí se va. No, pero antes de David había otro. No era. Sí, el primer rey fue Saúl, se llama Saúl. Saúl. Saúl, David, boom, 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 boom. Bueno, ok, ¿qué les cuento? Este tipo de Ezequías parece que él había, cuando le tocó ser rey, Israel estaba un poquito como que, cuando tú lees el libro de Reyes, ese libro de Reyes, la primera de Reyes y la segunda de Reyes, te explica todos los reyes, toda la historia, porque de eso se trata, de los reyes de Israel, ¿ok? Y tú te vas a dar cuenta que cuando salió un rey bueno, el hijo salía patán. Después uno bueno, patán, después patán y uno bueno. Y ahí se iban. Entonces, eso era como que yo me acuerdo cuando yo leía esos libros y me quedaba, pero entonces, ¿cuál es el relato con estos israelitas? Uno sale bueno, otro sale malo, uno sale bueno, uno sale malo. Ey, Pero es como todo en la vida. como todo en la vida, exacto. Como todo en la vida. Como todos los hijos. Te Así sale mismo, un hijo bueno, te sale un hijo malo. así mismo. A mí me Ok. daba risa, me dio risa porque una vez una señora me dijo, ok, mírate los dedos de tu mano y verás que todos son diferentes. Así mismo. Así mismo son los hijos. Todos son diferentes. Ah, Ninguno de estos dedos son iguales, ¿sí o no? ninguno. Por eso la palabra de Dios es muy clara, donde dice que uno debe instruir a nuestros hijos cuando están desde pequeños. Y cada uno tiene que tener su camino, su encuentro con Dios. Cada uno. Porque si tú no le puedes meter a Dios por la garganta a nadie. O sea, ellos tienen que tener su encuentro. Si no tienen su encuentro, salados. Lamentablemente. Ok, déjeme seguir. Entonces, este tipo de Ezequías se enferma. Él estaba sirviéndole al Señor bien, estaba haciendo las cosas bien como Dios quería, y el tipo se enferma. Ey, y adivina qué hace Dios. Dios le manda un profeta a que le diga, Ezequías, dice Dios, la palabra del Señor me llegó y Dios tiene un mensaje para ti. Y Dios dice, pon tus cosas en orden porque de esta enfermedad no te vas a curar. O sea, si Dios te manda a alguien para que Dios te manda a alguien para que te dé una palabra y la palabra es que te vas a morir. O sea, qué decepción, ¿verdad? Tú esperabas otra cosa. Y el tipo obviamente se puso súper triste, se deprimió y le habló a Dios así como que en su corazón. Le dijo, Dios, de tanto lo que yo he hecho por ti y ahora me voy a morir. ¿Por qué? Así, o sea, el tipo, o sea, le habló a Dios. Entonces cuando se está yendo el profeta regresa y dice, Ezequías, Dios me ha vuelto a hablar. Y esto es lo que dice Dios. Porque Dios escuchó tu lamento y tu ruego. Dios dice que te vas a curar y te va a agregar 15 años más a tu vida. ¿Ok? Entonces, pum, el tipo se cura, se le agregan 15 años más. El tipo está joven nuevamente, tiene 15 años, está sano, un rey lleno de vida ahora. Hey, cuando de la nada le llegan unos visitantes de un reino llamado Babilonia, pero en ese entonces ni sonaba ni nada, ni fu ni fa, como decimos nosotros. Y le llegan unos visitantes a darle un obsequio porque se enteraron de que él estaba bien enfermo y que se sanó. Entonces llegaron a darle un obsequio. Y este Ezequías dice, vengan como mis invitados de honor, les voy a presentar el reino. Y los llevó y le presentó el reino y entre eso, y miren mis tesoros. Los llevó al lugar de los tesoros y le presentó el tesoro. Y aquí se revela algo interesante de ese rey. Después Dios le manda un mensaje de nuevo por medio del profeta a Ezequías y le dice, Ezequías, porque le demostraste todo el tesoro que tú tenías a esa gente de afuera, yo te digo que todo ese tesoro será llevado para otro reino. Entonces, ahora cuando tú lees este versículo 3, ¿verdad? El versículo 12, en donde se llevan los tesoros del templo y Nabucodonosor lo pone en su templo, bueno, para ahí es donde se cumple esa profecía.
Pero esa historia tú no te la sabes si tú no leíste ese libro aquel de Isaías, ¿ok? Así que ese es el datito. Ahí se cumple esa profecía. Entonces, por eso que mencionan esa frase ahí que parece como un detalle que no, a quién le importa, pero tiene una historia, ¿no? Bueno, ese es el versículo 2. Después dice, en el versículo 3 dice que escogen a los israelitas para que se lleven a la presencia del rey Nabucodonosor, algunos israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. O sea que esta gente que iban a escoger son gente como decimos nosotros, ¿no? Gente de plata, gente que viene con dinero, ¿no? No son cualquiera, ¿no? La nobleza son gente de algún tipo de estatus social en Israel. Después dice, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. Ok, después avanza y dice, la parte de la comida ya lo leímos en antes prácticamente. Ahí el tema interesante que a mí me llama la atención es de que, como tú decías, Roberto, ¿no? Cuando a Daniel, cuando a los cuatro, ¿no? A Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cuando a esos cuatro le presentan el tema de la comida del rey, supuestamente si es la comida del rey es la mejor comida de Babilonia, pero para ellos es una comida impura. No se sabe por qué la comida es impura. No se sabe si es que es porque es comida ofrecida a los dioses esos falsos, o si es, o si hay algo más, como por ejemplo, los israelitas no podían comer nada crudo, nada así que con sangre tenía que ser cocinado, qué sé yo. O que si era como los israelitas hoy día, que no sé si te has escuchado eso, que la comida kosher. ¿Te has escuchado eso, día? Sí. Y que kosher, no sé, es como un tipo de comida israelita que ellos hoy día, por ejemplo, el pan lo comen sin levadura. Ah, sí. Ese es un detalle. Entonces, no se sabe si era por ese tipo de motivo que él no quería comer esa comida o es que eran comidas ofrecidas a Dios. No se sabe, pero la cosa es que él no quería ensuciarse espiritualmente, pero en manera física, ¿verdad? Era un tema religioso. O sea que Daniel y estos tres otros muchachos venían de una buena educación religiosa. Ellos sabían de qué se trataba eso. Ellos sabían que era malo, que era bueno, que era permitido bajo las leyes de Israel o no. Entonces, estos tipos no eran cualquiera, ellos sabían, ¿no? Bueno, aquí hay un datito interesante. Aquí, los nombres de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Parece que el nombre de Daniel significa, Dios es mi juez. Eso es lo que significa el nombre de Daniel. Como que Dios es el que me juzga. Ananías significa Jehová es gracia. O sea, como que la gracia de Dios. Jehová es gracia. Misael, el primo de nosotros, Misael, en Panamá. Bueno, el nombre de Misael significa ¿quién es lo que es Dios? ¿Quién es como Dios? O ¿quién es como Dios? Eso es lo que significa ese nombre. Y Azarías significa Jehová nos ha ayudado. Ahora, eso es interesante. Todos los nombres, esto es interesante, los nombres judíos y israelitas, que esos nombres tienen un significado. Significan algo, ¿no? Por lo general los nombres significan algo. No son palabras así puestas de nada, ¿no? Son nombres que tienen un significado. Entonces, yo no sabía que, o sea, uno no piensa mucho eso cuando tú ves a alguien por ahí con el nombre Misael, por ejemplo, tú no sabes que ese nombre en realidad tiene un significado de algo, ¿no? Pero bueno. Ok. Dime, ¿puedes repetirme qué significa Daniel? Daniel significa Dios es mi juez. Dios es un juez. Mi juez, es mi juez. Dios es mi juez.
Ajá. Eso es lo que significa el Ok. nombre de Daniel. Y lo más seguro que tú puedes en Google para ver qué otro nombre te sale, qué otra definición te sale. Pero esa es la que yo investigué. Ok, después dice, eh, ya pasa la parte que hablamos en antes, que Daniel como que negocia con el jefe, pero el jefe le dice que no. Después Daniel ve al asistente, que es el que se encarga de la comida, como dijo mi tía. Y entonces Daniel habla con él y ese tipo que vamos a hacer la prueba. Vamos a darte puros vegetales y en 10 días, si tú te ves más, como decimos nosotros, raquítico, que aquellos que están comiendo la comida del rey, entonces cambiamos a la comida del rey porque después me cortan la cabeza a mí. Bueno, resulta ser que en 10 días después, Daniel y los muchachos se veían mejor que todos los demás. Ahora mi pregunta, ¿usted alguna vez ha escuchado el tema de que la dieta de Daniel? ¿Has escuchado eso? ¿No? No, nunca. La gente que habla de dietas, no, nunca he escuchado que Daniel Fast, nunca lo he escuchado. El ayuno de Daniel, Daniel Fast. En inglés, Daniel Fast, eso sí, pero en español no. Sí, en español no, ¿no? Pero bueno, pues eso, como ven que él le pidió, él dice que dame puras verduras, es lo que le pide, ¿no? Él le dije, Vegetales. Vegetales. puro Vegetales. vegetales. Ellos se pusieron así bien sanos. La gente ha tomado eso como que la dieta, pues que si tú comes puros vegetales, vas a estar súper sano. Yo no sé si eso es verdad, porque aquí me entra a mí la duda, porque yo no sé si es que Dios hizo que ellos se vieran. O sea, yo no sé si fue que Dios los mantuvo a ellos súper saludables, o es que en realidad la comida resulta en ese tipo de salud, que te ves así más gordito, más lleno de vida, más fluido, no raquítico así, ¿no? Ni con ojera, ni así como que deshidratado. Entonces, bueno, a eso lo dejo, eso para ustedes, ¿no? Para la opinión de ustedes, si fue Dios, si fue la mano de Dios o no. Yo siento que sí. Pero bueno. Para ver. Eh, ok, después continúa con que la prueba de la comida, pues todo sucede bien. Versículo 17, Dios dice, Dios dotó con sabiduría e inteligencia, dice en mi Biblia, para entender toda clase de literatura y ciencia. Para aquellos que piensan que mi Biblia dice ciencia, para aquellos que piensan que Dios y la ciencia nada que ver, pues yo no siento que eso es verdad, ¿no? Así que Dios le dio sabiduría a estos pelados para que pudieran entender toda literatura y ciencia. Ahí va otra vez. Dios les dio a ellos ese don. Es decir, cuando yo estaba leyendo eso, yo puse la mano sobre mi bebé y yo le dije a Dios, dale sabiduría e inteligencia a esta nena para que entienda las matemáticas y todas las cosas que tiene que... Y no sea como yo, que no me gustaba la escuela. Que no sea caballo, así como yo, señora. Así le dijiste. No seas como yo, no vayas a la escuela a copiarte. ¿Ah? Dios, usted sabe todo lo que yo hice. Usted sabe todo lo que yo hice. Así que, bueno. Después dice que pasa el tiempo, que todo bien, que no sé qué, el rey le cae muy bien a estos muchachos. Pero miren la curiosidad que esto me da. Al final del día, estos son muchachos jóvenes. ¿Para qué el rey necesita a este poco de niños, prácticamente? Que sean, como dicen acá, eh, así como tiempo de consejeros al rey. Es lo que siento yo que es el trabajo de ellos. Yo no sé por qué el rey quería algo así, ¿no? Pero eso más bien me parece que obviamente cuando tú terminas el libro de Daniel, que esto era prácticamente el plan de Dios, ¿no? Todo era parte del plan de Dios y de la obra de Dios lo que quería hacer. Pero, y después termina con un datito en el versículo 21 donde dice que y fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Eso significa que después de Nabucodonosor,
van a venir como 3, 4 reyes más, y después viene Ciro. O sea que Daniel se queda en esas posiciones como de consejero al rey por más de 80 años, ¿ok? Sí, Ah, correcto. entonces ya después no era un niño. Lo interesante es que de esto es que Dios les dio a los 4 una inteligencia, un conocimiento enorme, una inteligencia sobre toda letra, pero al único que le dio sobre visión fue Daniel. Ujú. Buen punto, buen punto, buen punto. A Daniel le dio un don especial. Sobre visión y sueños fue Daniel el único que le dio, a todos los 4 les dio un conocimiento, inteligencia, letras, sabiduría, pero al único que le dio visión y sueños fue Daniel. Ese tema es importante, Roberto, porque más adelante en el libro de Daniel, ese tema de poder ver las visiones se vuelve importantísimo. Se vuelve clave. Así que Correcto. con eso prácticamente es el capítulo 1, el libro de Daniel. ¿Ok? Ahora háblenme, cuéntenme qué le llama la atención, qué nos entendieron para ver cómo discutir. No, a mí me llama mucho la atención lo que te dije ahora al principio, que fue que Daniel en todo momento eh, sobrepuso el nombre de Dios primero por encima absolutamente de todo. O sea, Ah, puso a Dios por encima del rey, de los manjares, del vino, absolutamente de las cosas del mundo. Él lo puso primero y Dios, o sea, lo recompensó por lo que dio, por lo que él había hecho, porque él, o sea, él enaltezó a Dios delante de quien fuera, en decir, yo no voy a comer de eso, yo no quiero beber de eso. no, pero aguanta, mira eso, mira cómo lo hizo. Lee cómo Con lo hizo. inteligencia y astucia. Ajá, no lo hizo con arrogancia. Él, Barbie, muy Con buen punto. inteligencia y astucia. Sí, sí. Ajá, él primero dijo, hey, ¿tú no crees que esa comida, no sé qué, que no pudiéramos? Y el jefe, no, que no sé qué. El jefe dijo que no. Después Daniel se Se lo probó, ese Sí, se por lo tipo, eso, él lo probó. hizo con sabiduría. Él lo hizo Sí, con sabiduría, con sabiduría. Yo lo digo, digamos, lo estoy diciendo, digamos, en mis palabras, así como. no, no, sí, sí, porque pero eso trae ese punto también, ¿no? Para agregar a tu punto, Roberto, eso trae ese detalle de que este Daniel no era un religioso, no, porque nosotros alabamos al verdadero Dios, No, 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 no. ¿no? Como algunas iglesias son, ¿no? Que si Sí, tú no te sí, vistes de esta manera, correcto. entonces tú A mí no, ¿cómo no o sabes? sea, eso fue lo que me llamó la atención, o sea, la posición de Daniel en todo momento, fue lo que me llamó la atención de él sin saber de que Dios lo iba a respaldar. Sí, sí, no, no, total, total. pero fíjate, fue muy astuto, muy inteligente y obviamente lo hizo con sabiduría. Si él se enfrentaba directo, pues el hombre no. Él le dijo al hombre, mira, vamos a hacer una cosa, ponme a vegetales y agua en 10 días, ponnos a nosotros, y si a los 10 días tú nos ves bien, pues seguimos comiendo eso. Así fue que lo convenció, Increíble. fue astuto, lo convenció con la astucia y con la inteligencia, obviamente que Dios le dio, pero eso va más allá, porque por lo que yo estoy pensando, Dios le dio tanta sabiduría y tanta astucia porque lo estaba preparando para después, tú sabes, porque tú acabas de decir que él estuvo ahí hasta el rey Ciro, ¿no? Sí, sí. Y entonces Ah, como que, tú sabes, como que estaba como que agachado, digamos, taimado, ¿entiendes? sí, sí. Siempre se ve mucho como que Dios con algunas personas hace eso, tú sabes, como que les da sabiduría, inteligencia, astucia, pero es como que se van preparando para otro momento. Digo, Claro. me da la impresión. Y Bárbara, yo creo que eso es también aplica para cada uno de nosotros. Uno pasa por un proceso en donde si tú estás caminando con Dios y tú pasas por procesos es porque Él está trabajando en ti para eso que en donde Él te quiere llevar. Porque viene algo más grande. Todo Eso fue de cristiano, lo que pensé. ¿cómo?
Eso fue lo que pensé, que así como preparó a Daniel, porque después tú dijiste hasta el rey Ciro, o sea, que vinieron varios reyes, no fue un año ni dos, tú sabes, fueron varios años que lo fue preparando. Me imagino que de esa misma forma a veces hace con uno, Eso que te mismo. va preparando, porque esta gente los privaron de su libertad, se los llevaron de su tierra, En su que tierra. está, tú sabes, como un proceso donde Dios los moldó, los Exacto, preparó. exacto, exacto. Imagínate, no es que Daniel ni esos muchachos están felices ahí donde están. Ellos están No, claro que viviendo, no. ellos están viviendo bajo el servicio del rey, me imagino que un buen cuarto en el palacio, pero son en el corazón de ellos, ellos son unos esclavos, son unos presos. Sí, Están privados de su libertad. sí. Así que no es que tan buena la situación tampoco, ¿no? No, no, ellos lo perdieron todo y fueron de esclavos a servirle al rey. Mm. Y aún así, mira, es interesante porque aún así ellos tienen como que servirle a ese rey. Tienen que aprender la lengua, tienen que trabajar, tienen que Esto me llamó la atención. Dice que estuvieron 3 años prepararse. aprendiendo la literatura de Babilonia, porque el rey quiso que los educaran, que les Ajá. dieran la mejor educación y más esmerada, pero en la literatura de Babilonia, tú sabes, en las cosas de ese reino donde estaban Sí, viviendo. sí, 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 sí. O sea, como que le cambió los nombres, les Exacto. cambió todo, aparentemente, ¿no? No, totalmente, así mismo. Así que Pero ellos siguieron, buen sí, punto, ahí Barbie, buen como punto. que está para pensar ahí. Sí, no, sí, sí, buen punto, buen punto. Y este es el primer capítulo y este se pone mejor, esto se va poniendo mejor en cada capítulo. Aquí pasan un montón de cosas increíbles. Así que seguiremos en la siguiente clase, pero a ver qué más quieren, qué más le llamó la atención. Es increíble. Yo estaba ayer viendo en YouTube algunas historias, entonces estaba viendo la historia de, no sé si ustedes se la saben, del ¿cómo se le dicen a los pastores de la Iglesia Católica? Eh, El padre Juan, Locura. el el cura, cura, Juan Haas, o no me acuerdo cómo era el apellido. Eso era por allá, por no sé qué país, Alemania creo que era, no sé. Que él empezó a ver las cosas de otra manera y lo quemaron. wow, Pero entonces después de esa historia, de una vez empecé a ver, a escuchar, pues estaba escuchando la historia de los imperios. Entonces resulta ser que Daniel, en el libro de Daniel, están las profecías de todos los imperios wow, sí, que, sí. que se dieron en el mundo y que van a caer. Que son creo que 7, si no mal recuerdo, 6 o 7. Yo creo que esa Bueno, parte, mira, en la parte apocalíptica, yo creo que está eso. En la parte apocalíptica, sí. Ya, todos Increíble. van a caer. no, sí, no, sí, sí, va a ser interesante. Hay que ver. Ese libro de Daniel, ustedes que estudiaron el libro Apocalipsis conmigo, van a ver que ese capítulo 7 en adelante va a sonar bastante como el libro Apocalipsis. Con bastantes simbolismos y Ujú. cosas que uno, de verdad, uno tiene que tener cuidado en cómo uno interpreta, ¿no? Porque uno no sabe qué significa en realidad. Pero bueno, yo siento que aquí el tema que más me llama la atención, como para, si yo puedo resumir el capítulo 1 de Daniel, en un tema principal, para mí es el control que tiene Dios sobre todo. Esa para mí es la idea que tú te debes de llevar para la casa hoy. Cómo Dios está en control de lo malo, de lo bueno, de la inteligencia de las personas, del favor de las personas, de tus capacidades, de la gente, cómo te mira o lo que piensan. Él está envuelto en todas las cosas.
¿Ok? ¿no? Y los dones que le dan a cada ser humano. Exacto. Porque, o sea, ya venimos aquí con un ADN y ese ADN te Es de hace como Jesucristo. persona, te dice qué es lo que, para qué tú eres bueno. Exacto. A ver, porque son dones que nos da el Señor. Dice la Biblia, hay un profeta que se llama Jeremías, el libro de Jeremías. Tú ves, el libro de Jeremías comienza con Dios diciéndole a la gente, diciéndole a Jeremías, que yo te construí en el vientre de tu madre. En el vientre yo te, Formé. Te yo te formé. formé para un propósito específico. Así le dijo, o sea, yo te hice en el vientre para esto en específico. Y era una misión que él tenía, de ser un profeta. Pero de allí tú entiendes de que cuando Dios te está haciendo en el vientre, desde que tú, desde el comienzo de todo, Dios te está haciendo con un propósito a cada uno de nosotros. Dios nos hace con un propósito. Yo creo que el trabajo de nosotros es encontrar ese propósito. Y la única manera de encontrarlo es con Dios. Porque si tú no lo buscas con Dios, lo vas a encontrar en el mundo. Lo vas a seguro que lo encuentres en el mundo. Pero no va a ser lo mismo vivir tu propósito en el mundo Ni va a que ser el tu correcto propósito tampoco. con Dios. Ujú. Yo no sé, por ejemplo, yo te puedo decir que eh, hay personas que tú ves que no creen en Dios, pero ellos viven y aseguran de que están viviendo sus sueños. Por ejemplo, yo conozco gente de negocios que son de que buenísimos negocios multimillonarios. Ellos dicen públicamente, yo creo que yo nací para esto. Yo nací para hacer inversiones y para prácticamente le encuentran algo bueno para ayudar a la gente que no entiende negocios y yo los ayudo, invierto en ellos. Yo he escuchado a gente decir eso, pero no creen en nada en Dios. Nada, nada, nada. Pero tienen una causa que para ellos y se levantan temprano y se acuestan tarde porque están viviendo su propósito. Entonces, hay gente que vive su propósito. Pienso. Ujú. Pero no es lo mismo cuando tú tienes un propósito que va con Dios. Ahora, Dios tal vez lo hizo a esa persona con ese propósito, sabiendo de que nunca iba a venir donde Dios. Pero lo hizo para ese propósito porque de todas formas Dios quería que eso sucediera. Recuerda lo que tú has dicho, Roberto, que Dios le trae la lluvia al bueno y al malo, al justo y al injusto, ¿verdad? Que Y hace yo siempre brillar lo el pienso sol así. sobre todos. Y yo siempre lo pienso así porque tú no tienes que ser un cristiano para vivir en bendición. Eso no es verdad. El justo y el injusto, el que cree y el que no cree, Dios le trae la lluvia a ambos. Exacto. Así que, así Y que, también le trae el huracán, y tal vez da el huracán y el todo. temblor, o sea, a Cuando todos. digo lluvia, me refiero a la lluvia que cae en la vegetación para que La crezca tierra. la tierra. Ajá. Sí, pero el huracán es el que viene y destruye a ambos, a todos. A cualquiera. Exacto. Entonces, eso es otro punto, muy buen punto. Bueno, yo creo que ya no tengo más ideas, así que me dicen, qué más quieren? No, yo por mí también estoy bien. Bueno, está bien, ¿por qué no? Para terminar así bien rapidito. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Como una hora, creo. Yo creo que es suficiente. Sí. Bueno, vamos a cerrar con una oración, Roberto, pues. Ok. Bendice a la tierra, Roberto. Dale, pues, oremos. Padre, venimos en esta noche delante de tu presencia. Primero que todo, dándote gracias infinitas por darnos la oportunidad y la bendición, Señor, de reunirnos sábado a sábado, Señor. Padre bendito, para escudriñar tu palabra, Señor Padre Celestial, porque son momentos, Señor Padre Celestial, que dedicamos, Señor Padre Celestial, a levantarte, Señor, honor, a levantarte gloria y un altar en cada una de nuestras casas, Señor, y en cada una de nuestras familias. Sí, Señor. Señor, hoy venimos pidiendo por el mundo entero, Señor Padre Celestial.
Sana, Señor, nuestra tierra, Padre bendito. Sí, Señor. Sana los aires. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor Padre bendito. Tu palabra dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Para ti no hay nada imposible, Señor. Hasta las hojas de los árboles se mueven, Señor, por tu autorización, Padre bendito. Sí, Hoy venimos delante de ti, Señor Padre celestial, levantando vallado de protección en el nombre poderoso de Jesús sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos, Padre celestial, sobre nuestras iglesias, Padre bendito, sobre nuestros pastores, pastoras, Padre celestial, sobre todo, Señor Padre bendito, anillos de fuego ponemos en estos momentos, Señor Padre bendito, alrededor de cada uno de nosotros, Señor Padre celestial. Tu palabra dice, Señor Padre bendito, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Jehová, mi auxilio viene de tu santo templo, mi auxilio viene de ti, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor Padre celestial. Así acampe un ejército alrededor nuestro, Señor. Nuestro corazón no temerá peligro ni mal alguno y caminaremos confiados, Señor, porque tú vas delante de nosotros como poderoso y gran gigante, Señor, rompiendo toda puerta de hierro y quebrantando todo cerrojo de bronce, Señor Padre celestial. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra, a ti sea toda la alabanza, Señor Padre bendito. Gracias, Señor, gracias, porque a pesar de las circunstancias del mundo, Señor, tú no has dejado de bendecirnos, Señor, con trabajo, con alimento, Señor, con sustento, Señor Padre celestial. Gracias, Señor Padre bendito, porque tú, Señor, nos permites día a día levantarnos, Señor Padre celestial, caminar, reír, hablar, Señor Padre celestial. Gracias, Señor Padre bendito, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos estás dando y por todo lo que nos darás, Señor Padre celestial. Gracias, Señor Padre bendito. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, Roberto. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias, mi gente, por esta reunión. Muy buena primera clase. Daniel, capítulo 1. Vamos a avanzar. Hi. You need anything? No, we just finished. Ya me está llamando la policía. Ya nos dimos cuenta. Ya me está llamando la policía. Así que, bueno, mi gente, los voy dejando. Igual, a la que estén reina. bien, buenas noches, bendiciones. Enséñanos a la reina. Está durmiendo, ¿verdad? ¿Todavía está dormida? No, no hace mucho se acostó. Mientras estamos No hace aquí hablando, mucho se Jessica estaba ahí durmió. durmiéndola. La cosa es que se durmió ahí. Déjenla durmiendo. Porque se acostó, no creo, sino la acostaron. Acostado. Ah, sí. Bueno, pues. Hasta Bueno, mañana. señores. Bueno, mi gente, Nos vemos, gracias. descansen. Chao. Hasta mañana. Mañana.